En la primera parte de esta clase traté el tema de qué es la argumentación, sus efectos de sentidos como lo son la persuasión, el convencimiento, la demostración. Hablé también sobre los tipos de argumentación, la secuencial y la dialéctica y los aspectos pragmáticos. Para esta parte trataremos la estructura externa, las estructuras básicas para argumentar y las características de los argumentos. En cuanto a los aspectos estructurales, es decir, la estructura externa, en un texto argumentativo aparecen dos elementos fundamentales, la tesis y el cuerpo argumentativo, aunque en ocasiones también se presentan otros elementos. El texto argumentativo puede dividirse básicamente en tres partes. La primera es el marco inicial, incluye la introducción e incluye a la tesis. En la introducción suele partir de una breve exposición, también llamada encuadre o contextualización, en la que el enunciador intenta captar la atención del receptor y despertar en él una actitud receptiva. Por otra parte, la tesis es la idea fundamental sobre la cual se reflexiona y se argumenta. Sobre este aspecto haremos una clase solo para explicar qué es la tesis. En cuanto al cuerpo argumentativo, es el aporte de todo tipo de razones que permite al autor tanto defender y probar la validez de la tesis, como convencer al destinatario. Las razones se denominan argumentos, premisas o bases. El cuerpo argumentativo puede contener además contraargumentos. C es el marco final. Incluye una síntesis de lo escrito, la comprobación de la tesis y las eventuales proyecciones del tema, es decir, la conclusión o cierres. Comprobación de una tesis señala de manera sintética la pertinencia de los argumentos que validan esa tesis. Proyecciones del tema, apunta a sugerencia para futuros trabajos, abriendo camino hacia otras perspectivas antes de poner un punto y final a su propio texto. En cuanto a las estructuras básicas para argumentar, las dos formas básicas en las que se estructuran los textos argumentativos coinciden con la exposición. Primero tenemos una estructura inductiva o sintética, también se le puede llamar. Se parte de los hechos concretos para establecer una idea general que los ratifique. La tesis suele aparecer hacia el final y sirve como conclusión de todo un proceso argumentativo. En cuanto a la siguiente estructura, que es la deductiva o analítica, se parte de una idea general, una tesis inicial que llegar a una conclusión concreta. Presenta primero la tesis y después los argumentos o pruebas. Es el tipo que más vemos en nuestra clase. Y ya finalizando esta parte, es conveniente hablar sobre las características de los textos argumentativos. La primera es la pertinencia. Tienen que estar relacionados con la tesis o reforzarla. La segunda es la validez. Se llega a la conclusión y las premisas que se plantearon al principio y la conclusión al final son verdaderas. Y por tercera, la fuerza argumentativa, que depende de la facilidad con que se rebaten. Se distinguen argumentos débiles y argumentos sólidos. Si no pueden ser rebatidos, estamos hablando entonces de un argumento irrefutable. Bueno, hasta aquí esta explicación introductoria sobre la argumentación y sus aspectos generales. En la próxima clase dedicaremos a explicar qué es una hipótesis, qué es la tesis, las diferencias entre ellas y cuál es la relevancia de la tesis como pieza fundamental de la argumentación. Soy Roberto Durán. Esto es Castellano a Distancia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.